son las cookies veganas, estas las tipo brownie y estas las normales. Pero no sé si es por la cantidad de crema de cacahuete que le he puesto menos, que estas son súper espesas y me ha sido más fácil moldearlas, pero esta es que era puro líquido, o sea, no líquido, pero era bastante más líquida que las demás. Pero bueno, lo voy a poner aquí y a ver qué sale de estas, porque puede ser que queden más blandas o que no salgan directamente. Pero la verdad que las veganas y las de tipo brownie tienen muy buena pinta. Lo voy a poner ahora a 180 grados, unos 17 minutos y a ver qué sale de aquí. Vale, pues ya tengo aquí las galletas. Estas son las normales, las veganas y las de brownie. La verdad es que las normales, las que pensaba que no iban a salir, han salido. Sí que están un poquito blandas aún, pero bueno, las voy a probar igualmente. Las veganas son las que están como más duras, por decirlo así, y estas también. Pero no están totalmente crujientes, así que supongo que debería haber dejado un poquito más en el horno para que sean más crujientes, pero si las queréis blandas, unos 17 minutos a 180 grados está bien. Voy a probar primero las normales, después las veganas y las de brownie, y a ver qué tal. Estas son las normales. Están buenas, pero me gustan a mí más crujientes. Y se nota que están, mirad, están más bizcochito que no duras. Pero están muy buenas estas, por las veganas. Y las tipo brownie. De sabor, las de brownie me gustan muchísimo. A ver, a mí me gusta mucho el chocolate, así que las de brownie están muy buenas. Las veganas, se nota un montón la pasta de dátiles y está mucho más dulce que las normales. Esta es tipo más bizcocho. O sea que tengo que poner de... A las de brownie yo les pongo un 9. Sí, un 8,5. A las veganas un 8 y a estas un 7, 7,6. Porque estas es verdad sin más. O sea, tampoco... Y es eso que con el plátano me recuerda más a las tortitas que hago normalmente. Y aparte que han quedado muy blanditas. Pero estas dos me han encantado. Están muy buenas. Y encima con la crema de dátiles, o sea, se nota un montón que es mucho más dulce. Porque, claro, las de brownie, al llevar cacao en polvo, pues sí que es un poco más fuerte. Así que si os gustan más los sabores fuertes, la de brownie es muy buena. Y esta se nota un montón la pasta de dátiles y está muy buena. Está buenísima. Y nada, dicho esto, espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy. Que bueno, realmente he hecho este vídeo para... No lo iba a hacer, porque realmente es la primera vez que hago galletas. Pero digo, mira, voy a grabarlo porque si me sale bien, pues mira, si os digo, os enseño las recetas. Y es un vídeo un poco distinto, es solo de recetas, pero espero que os haya gustado mucho. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo.